Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidos al episodio número 34 de El Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, ya que acorde a las épocas y además de que se acaba de estrenar la semana pasada la segunda película de la nueva saga de Halloween, vamos a hablarles acerca de toda la saga de Halloween, además de algo muy importante que es John Carpenter, que fue el director de la primera película. A pesar de que no siguió dirigiendo las demás, pues obviamente vamos a hablar del legado que deja esta primera película y la cronología para que ustedes puedan entender antes de ir al cine. Pero como siempre no me encuentro solo, estoy con su co-conductor favorito, Abel. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos de nuevo al baúl. Pues sí, como platica Roberto, vamos a tomar el tema de Halloween. Y pues es algo muy interesante, ¿no? Porque es una película que pues salió en los 70s, a finales de los 70s y principios de los 80s. Y se ha ido haciendo versiones diferentes y ya hasta existe un multiverso del que se puede hablar, ¿no? Sí, ya tiene 40 años, ¿no? Ya van casi 40 años de que se estrenó la película y a pesar de eso, pues dio hincapié a muchísimas películas slasher que conocemos ahora como la de... Fue bueno como el asesino que Freddy Krueger, Scream, o sea, la mayoría de estos personajes slasher posteriores al estreno de la película, pues fueron inspirados un poco en el personaje de Michael Myers. Igual la técnica, ¿no? De la película, como la manera en que es grabada, eso fue lo que marcó el estandarte para estas nuevas películas, ya que, como decían, toda esta, pues sí, esta creatividad que tuvieron al realizar una película en 3 días, que realmente trascendió a la historia del tiempo, ¿no? Que ya han pasado, ya va a ser casi, pues sí, que cuántas películas, alrededor de 10 11 12 por ahí, ¿no? Entonces, pues ha ido evolucionando toda esta saga y ahorita 13. les vamos a ir platicando cómo fue cambiando de director en director. Pero pues vamos a empezar con la primera que a mi gusto pues es la más trascendente porque realmente pues fue una película que marcó una época con un presupuesto bajísimo. Estábamos viendo el otro día el documental de las películas que nos hicieron en Netflix. Varias cosas, ¿no? Acerca del documental. Primero, que fue muy raro que no saliera John Carpenter, Sí, siendo que es el buscamos director. y no... Sí, es muy extraño. Si ustedes saben por qué, pues compártanlo con nosotros porque sí, aparece en todo el documental que dura casi 1 hora Ujú. y aparece John Carpenter pero en fotos y videos del rodaje nada más. Pero bueno, en este documental muestran la comparación de los presupuestos de la época y Halloween se hizo solo con $300,000 comparándola con Superman, que fue otro estreno de este año, que fueron aproximadamente $16 millones. Entonces la comparación en cuanto al presupuesto pues era enorme. Pero lo importante fue que John Carpenter, digamos que yo siento que fue de las películas que lo lanzaron mucho más a la fama, a pesar de que ya había hecho muy buenas películas como Asalto en la Comisaría 13. eh, yo creo que Halloween sí marca una época y un antes y un después para John Carpenter. Y me gustaría que nos platicaras del concepto del teatro de la mente. Pues es muy interesante cómo hasta ellos mismos lo platican ¿Cómo se planteó, no? en el documental, cómo plantearon esta parte de espantar al espectador, pero sin que vea realmente la acción. O sea, no ves como tal el gore de un asesinato, sino el suspenso que te hace espantarte es provocado de este teatro mental en el que la imaginación juega y realmente no es nada gráfico. Por eso es que también Michael Myers como que genera ese aspecto como que muy sombrío, ¿no? Que si te lo encuentras es como un screamer, se podría decir, ¿no? Y además lo curioso que podemos encontrar en la mayoría de descripciones de internet, de Netflix, todas estas plataformas, describen la película en la sinopsis como una noche sangrienta o cuestiones así, pero realmente la primera película de Halloween, aunque usted no lo crea, no tiene prácticamente nada de sangre. Es más ese teatro de la mente de que jueguen con el espectador a que tú te imagines el final, porque pues si hay escenas que a lo mejor hasta si se ponen a recordar, ustedes piensan que sale mucha sangre o cuestiones así, pero realmente si ahorita se ponen a ver la película con esta mirada del teatro de la mente, pues se van a encontrar con que sí es bastante diferente lo que recordábamos a lo que es realmente. No, y la manera en la que sacaron las tomas, realmente como decíamos, su presupuesto se basó todo en
en comprar las cámaras necesarias para poder rodarla y esta tuviera la dinámica de pues ser una película rápida, ¿no? De que todo sucede en poco tiempo. Y lo más interesante de esto es que como pues el guión como tal no está escrito con diálogos de muchas personas, o sea, realmente hablan pero son muy poco lo que se dice, ¿no? Es más acciones y pues sí, se veía en el documental un guión enorme en el que pues todo era Michael Myers haciendo algo o ejecutándose a alguien. Así es, y realmente también la trama fue relativamente sencilla. En esta, pues obviamente empieza con el pequeño Michael Myers que asesina a su hermana en la noche de Halloween del año de 1963, por lo que obviamente pues es internado en un psiquiátrico. Y 6 años más tarde entramos a la historia de Laurie Strode, que para este momento, un pequeño spoiler, que ya debieron haber visto la película, ya van casi 40 años, en la segunda parte se revela que es su hermana, pero en esta primera película pues no sabemos, ¿no? Laurie está haciendo de niñera, está cuidando a varios niños, a Tommy, que es un personaje que igual va a salir posteriormente en alguna parte del multiverso. Entonces, esa noche de Halloween, 6 años después de que es internado en el psiquiátrico, Michael se escapa del hospital y regresa a su pueblo natal, que es Haddonfield, y es donde ocurre pues toda la trama de esta primera película. Al final se supone que el Dr. Loomis, que también es parte importante, ya que él es el que está tratando a Michael desde esta primera película. Incluso en los posteriores remakes pues es un personaje que no omiten, ya que sí es bastante importante para la saga. Y termina con nosotros pensando que Michael está muerto y con Laurie dirigiéndose hacia el hospital. Pero bueno, ya saben la trama de esta primera película. Continuemos hablando de las curiosidades y ahora sí continuamos con la línea de tiempo. Pues si retomamos más lo de las cámaras, el dispositivo que ahora pues es un Steadicam, ¿no? Yo creo que ya hemos visto películas como que es 1917 o Doom, igual que tiene esta dinámica de primera persona y que vas viendo a los personajes y a los protagonistas como pues muy rápido, ¿no? Hay muy pocos cortes, sino es que la película es completamente así. Y lo interesante es que en esa época pues eso era una tecnología innovador, no era algo pues, sí totalmente... sí hasta era, vimos que creo que era solo la segunda película que apenas había firmado con este tipo de tecnología. exacto, ¿no? y en ese Steadicam se puede decir que se llevó todo el presupuesto, ¿no? Por eso también la película tiene esta parte de que no, pues hay que reducir la manera en la que va a haber la sangre y eso porque pues tiene que ser muy poco el dinero que se pueda gastar en ello y solo, pues sí vemos así como sangre pero derramada en el piso, ¿no? Pero nunca ves así como que los galones o eso. Sí, y a pesar de que es algo que después distinguió, o sea, porque, por ejemplo, yo me imagino que si a ustedes les mencionan a Michael Myers van a pensar en sangre y en asesinatos, o sea, es algo que relacionamos de manera ya intrínseca con Michael Myers, pero pues realmente esta primera película dirigida por John Carpenter nos presentó un terror que yo creo que es de los más sublimes de cierta manera porque te espantan sin espantarte, ¿no? O sea, realmente no es necesario que te pongan el screamer o que te pongan cuestiones así, sino que te pongan a pensar y que tú solito imagines qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la segunda película. Vamos a empezar bueno, les voy a decir, hay 4 líneas de tiempo en todo Halloween. La primera es la trilogía de Thorn, que se compone por esta primera película de 1978, después Halloween 2, Halloween 4, 5 y 6. Vamos a ver primero esta línea de tiempo. En Halloween 2, pues, que fue estrenada el año de 1981, tenemos cambios todavía no tan notorios, sobre todo en la dirección, porque ya no la dirige John Carpenter, sino que solo funge como el escritor y el director es Rick Rosenthal. Esta película nos retomamos inmediatamente lo que había dejado la primera parte, que fue Laurie escapando, bueno, no escapando porque ella pensaba que ya estaba sana y salva, dirigiéndose hacia el hospital para curar sus heridas, pero nos damos cuenta que Michael Myers no está muerto, por lo tanto empieza a seguir a Laurie Strode, que sí alcanzó a llegar al hospital, y la mayoría de la trama de esta película se va a desarrollar en ese hospital. Vamos a encontrar varios personajes pues relativamente secundarios porque pues van a morir dentro de la película, entonces pues no es como que muy prioritario que los mencionemos. Y eso es lo interesante, ¿no? Que al final de cuentas siempre el sello de Halloween es Michael Myers dándole la madre a todo, ¿no?
Sí, ahorita que Porque pasemos a hablar de la tercera película, vamos a ver que Michael Myers realmente es quien importa en esta saga. sí, porque o sea, se podría comparar hasta como si fuera un demonio, ¿no? Ya que sí hay varias veces en las que supuestamente muere en la primera película, pero pues no, realmente no se sabe cuál sea como que el origen de Michael Myers, ¿no? Si es un demonio o realmente es el diablo encarnado. Sí, imaginémonos, o sea, en la primera película al final le dan 6 disparos con un revólver a Michael Myers y a pesar de esto despierta. O sea, desde aquí como que empiezan a marcar esa pauta que seguiría en películas posteriores de que parece que Michael Myers no puede morir. Igual como un dato curioso dentro de la trama de la película y un guiño hacia esta línea de tiempo que es la línea de Thorne, Michael Myers entra a una escuela y en un pizarrón escribe Samhain. Entonces el doctor Loomis nos explica que eso significa el Señor de los Muertos y que es una palabra celta. Al final de esta película nuevamente pues uno no pensaría que Michael Myers siguiera vivo porque en la batalla final se encuentran dentro del hospital y el doctor Loomis empieza a abrir varios tanques de gas, de éter para que pues literalmente volara en pedazos a Michael y lo hace. Al final el doctor Loomis en esta película se sacrifica para vencer a Michael Myers. En la escena final pues vemos la explosión que envuelve a Myers y que Laurie es transferida a otro hospital. Aquí acaba Halloween 2 y ahora vamos a mencionar una película que fue, ¿cómo decirlo? Realmente fue muy claroscuro porque para Halloween 3, que es un dato curioso esto, no entra dentro de la línea de Thorne, ni siquiera entra dentro de la línea de Halloween. Realmente esta película fue como muy aparte de toda esta línea, porque incluso ni siquiera sale Michael Myers. Sí, no, y eso es lo curioso, que varias páginas que igual consultas, pues no platica mucho de esta película porque como que quisieron darle una vuelta a la trama en la que ya Michael Myers pues No existe. no existe, ¿no? Y pues es un poco interesante porque el concepto como de que pues ir cambiando cada año de monstruo, De como historia. de historia, pues puedo que sea un poco refrescante en esta época porque sí sería algo bueno, pero en ese tiempo pues no, la verdad no pegó la película y creo que fue un fracaso. Y pues también ya no fue dirigida por Carpenter, sino el director de arte de las primeras dos películas le dieron la oportunidad como que de experimentar, pues dirigiendo, ¿no? Y este es un personaje curioso porque en la entrevista, pues les gusta eso, ¿no? Él y su esposa era actriz en una de las películas y pues se encargaban de toda esta parte del departamento De de arte. vestuario, de todo lo que conllevaba poder pues poner a la época la película y pues sí la mismo la produjo Carpenter y Debra Hill, pero pues no sé qué opinas tú, creo que realmente no trascendió más allá de la película de lo que fue. Sí, pues realmente la trama creo que fue muy, ¿cómo decirlo? Medio rebuscada, pero o sea, yo creo que hubiera tenido más éxito si no le hubieran puesto el nombre de Halloween. Sí, puede ser que cambiaran el nombre, aunque pues sí, si le hubieran cambiado el nombre, pues nada más, No habría tanta expectativa ajá, sí no realmente. habría tanta expectativa y a lo mejor se puede haber refrescado el concepto, ¿no? Pero bueno, ya que les mencionamos como dato curioso esta película, si quieren busquen, o sea, tampoco crean que es tan mala, pero pues simplemente no se parece a Halloween. O sea, no tiene, la única referencia que hacen es cuando sale un comercial del tráiler de Halloween en una tele chiquita. Y ya, realmente es lo único que tiene que ver con las demás películas. Ahora vamos con Halloween 4. Recuerden que estamos en la línea de Thorne. Posteriormente vamos con las demás líneas. En Halloween 4, que estrenó en 1988, se llama El regreso de Michael Myers. Obviamente esto fue después de Halloween 3 porque esta no la contamos. Y igual otra cosa que fue bastante curiosa es que en esta línea, para esta película Halloween 4, Laurie ya había muerto. Nunca pasan en pantalla cómo murió. Simplemente dicen que murió en un accidente de coche y que ya dejó de existir. Pero dejó una hija que se llama Jamie Lloyd, que fue interpretada por Daniel Harris. De nuevo, como en una búsqueda de refrescar a la franquicia. Entonces, cuando Michael Myers, digamos que no murió, mágicamente como siempre no murió, entonces estaba internado en un hospital psiquiátrico, pero mientras le hacían un traslado del lugar donde se encontraba, la doctora que iba con ellos en la ambulancia se le ocurre decir que tenía una sobrina. Entonces Michael al escuchar esto pues revive, se levanta y vemos que toda la película se enfrasca en buscar asesinar a su sobrina, tratando de cumplir como su trabajo, porque a pesar de que Laurie ya está muerta en esta línea de tiempo, pues ahora sí que quien queda es su sobrina. Entonces,
Otro dato curioso y que realmente, pues para qué se lo seguimos mencionando, John Carpenter solo dirigió la primera. O sea, en esta Sí, ni desde ahí siquiera... como que dijo, o sea, el impacto de la primera, y es algo curioso que pues las ganancias de la primera película no tuvieron utilidad para los productores ni para nadie que estuvo involucrado, porque todo se invirtió en que la película llegara a Europa y a otros países para poder comercializarla y se hiciera más viral como que, pues sí, en esa época, Sí, incluso los cines ya ves que no quisieron proyectarla, sino que la tuvieron que distribuir como ciudad por ciudad. ajá, para poder presentarla. Y lo curioso pues es que en esa época pues todo se comunicaba a través del teléfono, ¿no? Entonces las personas llamaban a sus otros conocidos y les decían que vieran esta película. Y pues gracias a eso pues sí se volvió popular, pero Carpenter también ahí como que dijo su parte de director de no, pues Solo yo voy a hacer una y ya, ahora ajá, sí que ya su ya de onda. aquí hicimos algo bueno, pero yo nada más les doy el varo para que lo hagan. Así es, y esta cuarta película pues fue dirigida, ahora sí que por mencionarlo, por Dwight Little. Y les digo, toda la trama versa en que Michael pues se da cuenta que está su sobrina viva, entonces busca matarla. Terminando esta película, vamos con Halloween 5, que es la venganza de Michael Myers. Entonces al final de Halloween 4, pues como siempre Michael Myers fue acribillado. En la parte final de la 4 vemos que es arrojado a un pozo de una mina. Entonces pues ya todos pensamos, no, pues ya se ahogó, ¿no? Ya aparte que le dispararon ya se ahogó. Ya no hay posibilidad de que reviva. Y aquí encontramos una de las escenas más tristes de toda la cronología de Halloween. Porque hay un hombre que vive solo en el bosque por el arroyo en donde quedó Michael. Entonces él, por buena gente, lo rescata, le da abrigo, lo cuida hasta que sana. Y Michael Myers lo que hace en agradecimiento es matarlo. Así es. Fue una de las escenas más tristes porque prácticamente pasó un año cuidando el cuerpo en coma de Michael antes de que en la noche de Halloween se despertara y lo asesinara. Entonces, de nuevo, la trama va a ser la misma, ¿no? Él sigue buscando a Jamie, que desde esta última batalla que hubo en Halloween 4, digamos que pues obviamente quedó afectada mentalmente. Entonces lo curioso en esta película es que Jamie pierde la capacidad del habla. Entonces ella está internada porque pues Michael en la película pasada había matado a sus padres adoptivos, por lo que ella se encuentra de cierta manera entre en un hospital y funge casi como un orfanato porque pues hay varios niños que están junto con ella y pues su hermanastra en algunas partes de la película va a visitarla, pero pues lamentablemente es una de las primeras personas que mata a Michael. Posteriormente mata a otra amiga de su hermanastra que igual digamos que le tenía mucho aprecio a Jamie. Entonces, al final de esta película, que es Halloween 5, la venganza de Michael, recordándolo, lo que pasa es que encierran a Michael Myers en la cárcel, pero algo curioso que vemos a lo largo de toda esta película es que vemos a un sujeto vestido con una gabardina negra, o sea, en varios cortes de esta, con un símbolo celta. Entonces, recordemos que desde la 2 como que había unos guiños hacia esta cultura. Al final de Halloween 5, llega este sujeto, no se ve su cara, solo se ve que es un sujeto con una gabardina negra y el tatuaje, que salva a Michael de la cárcel, pero secuestra a Jamie. Y con eso termina Halloween 5. Ahora vamos con Halloween 6, que sería la parte final de esta línea de tiempo de Thorne. Esta fue lanzada en el año de 1995 y ambientada como siempre 6 años después. Esta es dirigida por Dominic Otain Girard. Como vemos, pues siempre van cambiando los directores ya. Aquí nos explican de alguna manera qué fue lo que pasó después de Halloween 5. Entonces, pues como recordamos, Jamie fue secuestrada. Se supone que se nos explica que esta persona extraña de la gabardina era un líder de un culto. Este culto, de alguna manera, digamos que imponía ciertos sellos o maldiciones a ciertos niños que nacían. Entonces, de alguna manera, este sello como que los controlaba. Ahí es algo que sí cabe bastante la pena mencionar. Este giro de tuerca no le gustó a muchísima gente, tanto que esta fue la última película de esta línea de tiempo, porque pues prácticamente pasaron de convertir a Michael en el asesino de la maldad pura a que fuera simplemente como un títere de una secta. Eh, de Sí, las... es interesante, ¿no? Cómo cambian esta parte de volver pues, a ponerlo de otra manera, como dices, ya no se volvió el monstruo como el demonio que era,
sino ya como que le quisieron meter esta parte más humana de que alguien que lo controlaba, ¿no? Como que hasta esa cuestión de maldiciones y eso que son aventadas por cultos. Así es, y la trama pues realmente versa en que Jamie, digamos que logra escapar del culto, pero pues la mata. Pero lo feo, o sea, realmente sí les digo que no tiene mucho sentido. Se supone que los del culto obligaron a Michael a tener relaciones con Jamie, entonces tuvieron un hijo. Este bebé, Jamie lo intenta esconder pues de la secta porque pues no sabe qué fines tengan para él. Entonces, aquí vamos a recordar a un viejo conocido de la primera película, que es Tommy, que era el niño que cuidaba a Laurie en la primera película de Halloween. Él encuentra al bebé porque pues obviamente después de que, bueno, nos explica la película que después de este hecho, pues él como que quedó medio traumado, ¿no? Con todos los acontecimientos de Michael Myers, entonces como que se obsesiona y busca muchísimas cosas acerca del tema. Y otro dato curioso, el doctor Loomis sigue vivo para esta película. Realmente nunca murió en la película 2. En la 4 y en la 5 siguió saliendo. Como siempre, digamos que adquiere casi algo como Michael Myers, ¿no? Parece que tampoco puede morir. Lo malo fue que murió antes del estreno de esta película, entonces pues fue la última película en donde salió el doctor Loomis. Y es curioso el actor que la hizo del Doctor Loomis porque pues En había un principio muchas... no quería. En un principio que no quería hacer el papel y tenía problemas muy fuertes con el alcohol, que hay unas escenas en las que pues él realmente llevaba como o tres botellas de vino encima y pues hasta eso mismo, ¿no? Que decían que él mismo en su actuación pues era muy profesional, pero pues sí estaba muy influenciado por el estado en el que estaba, ¿no? Que pues si hasta es una película de terror y bajo los efectos del alcohol, pues sí debe ser muy diferente cómo reaccionas, ¿no? Sí, y retomando pues la trama de esta película, igual otra de las cosas que fue como muy muy mala, o sea, imagínense, detuvieron a Michael Myers con piedras celtas. O sea, ¿en qué línea de tiempo puede caber esto solo en esta? Y al final descubrimos que Michael Myers es como una especie de robot mutante y encontramos una fábrica con muchísimos clones de Michael Myers y así termina la película Ujú. 6. Así termina la línea de Thorn, que como les digo, pues la 4 y la 5 como que sí todavía estuvieron disfrutables, como que intentaron darle de una manera refrescarlo con la cuestión de la sobrina de Michael, la hija de Laurie, pero pues ya en la 6 sí fue totalmente, como que ya fue demasiada experimentación. Entonces terminamos con la línea de Thorn, que recuerden que es la 1 y la 2 originales, la 4, la 5 y la 6. Ahora nos vamos con la línea de tiempo de Halloween 20. En esta vamos a tomar en cuenta la película 1 y la 2, las clásicas, pero eh, ahora nos vamos a dirigir con Halloween 20 años después, que es la película que en esta línea del tiempo seguiría. En esta, como dato curioso, Laurie sigue viva. Entonces esta comienza con Michael Myers destrozando la casa de su ex psiquiatra, recientemente fallecido. Aquí vimos que acaba de fallecer el Dr. Loomis. Después descubre que Laurie realmente había fingido su muerte y había como cambiado de identidad, se encontraba viviendo en otra ciudad y que incluso tenía un hijo. Obviamente Michael Myers se entera de que tiene un hijo y ya saben lo que pasa cuando Michael se entera que su hermana tiene algo que ver. Ujú. Entonces, pues como bien sabemos, se dirige al campus, intenta asesinar a su hijo y llega justo a tiempo para una reunión familiar en Halloween. Al final vemos una batalla bastante buena. Entonces así concluye Halloween 20 años después, que fue estrenada en 1998. En esta misma línea de tiempo continuaría Halloween Resurrección, que fue estrenada en el año 2002. Eh, También es una película que tuvo como críticas muy, muy variadas, porque de alguna manera, imagínense la temática, ¿no? Llegamos que en esta trama hay un concurso en donde les van a pagar cierta cantidad de dinero si duermen toda una noche entera en la antigua casa de Michael Myers. Y hubo un hecho que realmente disgustó a los fans de la saga, porque en la película anterior vemos que Laurie de cierta manera mata a Michael, incluso digamos que comete el error de no cerciorarse que era él, pero pues vemos que literalmente le corta la cabeza. Al principio de esta descubrimos que Michael en realidad, como siempre, no estaba muerto, sino que había cambiado de papeles con un policía, entonces Laurie realmente mató a un policía, por lo que es internada en un psiquiátrico, porque pues piensan que ya esta cuestión de Michael le había afectado demasiado. Entonces, como les digo, la trama versa en que está este concurso, entonces un grupo de personas se dirigen
pues a aventarse, entran al concurso, pero pues obviamente Michael los va matando poco a poco, va acabándolos uno por uno. Al final hay una escena de batalla que está relativamente entre buena y chistosa. Si ven la película, pues estoy seguro que van a saber cuál es. Entonces, en esta película, al final Michael termina matando a Laurie, ya que en escenas anteriores pues vemos que se dirige al lugar donde ella se encuentra, en la institución, y termina apuñalándola, concluyendo así, pues digamos que la historia de Laurie en esta línea de tiempo. Digamos que estos jóvenes de la película que se encontraban en la casa, pues sí logran matarlo, pero como siempre al final de la película vemos que en el depósito de cadáveres, al abrir la bolsa, pues Michael sigue vivo. Esta fue la línea del tiempo de Halloween 20. Después sigue la línea del tiempo de Rob Zombie, de la que me gustaría que hablaras, porque pues creo que es de las que más te han gustado. Sí, creo que esa fue mi primera vista en Halloween cuando estaba yo pequeño. ¿De qué año es? Como del 2005. 2007, si no mal recuerdo. Ajá. Y pues sí, ya traía una calidad pues muy diferente a la que se ve en las primeras películas. Y pues hasta eso creo que para la época y para la edad que tenían, pues sí era como una buena película de terror que realmente jugaba eso, ¿no? Que no era un terror tan gore, sino que se metía a cosas más imaginativas, ¿no? Como que el espanto venía diferente. Yo no soy muy fan de ver películas de terror todo el tiempo, pero sí, las pocas que he visto creo que me han gustado. Y pues entendiendo más el género, pues sí, vas comprendiendo, ¿no? Cómo va la evolución de todo este tipo de personajes y monstruos. Un dato curioso es que a Michael Myers, antes de que le pusieran el nombre, solo lo ponían en el guión como La Sombra. Y pues eso es algo interesante porque realmente ya en el rodaje fue cuando encontraron el nombre, se les ocurrió. Así es, incluso el nombre de Michael Myers tal cual es un homenaje a la primera persona que fue como las que les permitió transmitir o pasar las películas de John Carpenter. Me parece que fue la anterior, la de Asalto en la Comisaría. Entonces fue como en honor a él. Pero regresando con Halloween de Rob Zombie, la verdad que sí, esta primera película igual me gustó bastante porque hasta le dieron como un trasfondo, ¿no? A la niñez de Michael Myers. En la original pues nada más vemos que asesina a Laurie y ya de ahí vemos que está en institución y que sale a matar, pero en esta como que nos intentan explicar más qué es lo que pasaba en la vida de Michael. Por ejemplo, que su papá era un borracho, que lo golpeaba, la cuestión de su madre, que trabajaba en un lugar nocturno, y su hermana, que también digamos que es Laurie también, pero la personalidad cambia bastante. En la primera vemos que es como muy conservadora y en esta película ya como que es un poquito más liberal. Entonces sí cambian bastantes cosas como en los personajes, pero pues yo creo que fue una película bastante buena, que fue un buen reboot para la saga. Posteriormente a esa salió Halloween 2, que pues igual hay opiniones encontradas, mucha gente realmente no la disfrutó bastante, pero pues tú me dices que a ti sí te gustó, ¿no? Sí, yo creo que igual fue una película, pues cambia, ¿no? Al final de cuentas, pues el director tiene otra perspectiva, pero pues sí, a mí sí me gustó. Y pues esta línea de tiempo de Rob Zombie, como vemos, pues solo fueron 2 películas, porque la segunda como que ya no reunió lo suficiente como para que siguieran. Entonces de ahí nos vamos al 2018, que ya sería la nueva línea de tiempo, en la que recuerden que ahora incluimos la primera, la de 1978, y Halloween de 2018, que se supone que es 40 años después de los asesinatos de esta primera película. Va a ser la continuación, borramos todas las demás películas, que eso era lo curioso, ¿no? O sea, realmente para que ustedes puedan ver esta película recién estrenada, pues tienen que omitir todo lo que les acabamos de enseñar, ya que esta nueva línea de tiempo solo va a incluir la primera película del 78 y después esta del 2018, en la que nos enteramos que Michael Myers fue apresado en una institución. Unos periodistas como que van a intentar saber más acerca de la historia, de por qué asesinó a su hermana y todas estas cosas. Entonces, pues ahí empiezan las muertes porque estos periodistas le muestran su máscara y como que regresa a él esta De hecho es muy curioso ansia de matar. porque hay una escena que se parece a las de las películas pasadas cuando se escapa del autobús psiquiátrico. Aquí sucede lo mismo, pero pues sí, ahí es cuando se empieza a volver loco, que quienes van a auxiliar el autobús pues los termina asesinando y busca a Laurie porque ella lo fue a ver a la cárcel. Así es, y todavía aquí igual como que Laurie vuelve a cambiar su personalidad, ya que en esta los hechos que pasaron en el 78 pues la volvieron una persona aparte de muy solitaria,
como que tiene una cuestión con la seguridad de su casa. No sé si te acuerdas que hasta literalmente parecía una fortaleza la casa de Laurie. Sí, eso fue muy interesante, cómo fue evolucionando la forma en que podía matar a Michael Myers, pero pues realmente ninguna funcionó. Y aquí en esta película igual Laurie tiene una hija y de hecho con quien vemos que tiene mayor relaciones con su nieta, que se llama Allison. Incluso ella pues muy pocas veces ve a su hija directa porque pues ella como que guarda cierto resentimiento. No, y tiene como que, pues esa parte de alejarse de su mamá, porque siempre era ese pánico de tratar Ajá, la sobreprotegía demasiado. ajá, de estarse protegiendo y defendiendo de Michael. Entonces pues como siempre Michael escapa y en esta película pues vemos cómo intenta asesinar ahora a la hija de su hija, que de nuevo sería su sobrina de cierta forma. Entonces al final A su nieta, ¿no? Sí, exacto. Sería como su, sí, como sobrina nieta, algo así. Sí, sí, Él sería, de como hecho su sería tío su abuelo, nieta. ¿no? Sí, porque ahora sí que es la hija de su hija. Exacto. Entonces, pues ya saben, escapa Michael, hay una pelea muy buena, me gustó bastante la pelea del final. Entonces, se supone que Michael pues debería haber muerto porque ya ves que lo encierran abajo en el sótano y explota la casa. Pero, pues ya no les vamos a hacer más spoilers, así termina Halloween 2018 y ahora ya están listos para poder ver la película de Halloween Kills, que como bien saben estrenó el fin de semana pasado, el viernes, ha tenido muy buenas críticas. Eh, Realmente no me gustaría meterme a hablarles de la película porque pues todavía no la he visto, quiero tener más criterio para poder hablarles de ella, pero pues vayan a verla. Les digo, he escuchado críticas bastantes, un poco ambiguas, pero pues Sí, está dividida la opinión sobre Halloween. sí, porque o sea, ahora sí que digamos que de 4 personas, 2 me han dicho que les gustó y 2 me han dicho que no. Entonces, pues lo mejor es que vayan a verla. Yo creo que también debemos de tomar en cuenta que es como un intermedio, ¿no? Sí. Realmente lo bueno va a venir en Halloween Ends, que sería el fin de esta nueva trilogía. Yo creo que esta realmente fue más como para aumentar el número de muertes de Michael, porque ya ven que ahorita se supone que ya superó a todos los demás asesinos de slasher. Van a encontrar una película con mucho fanservice, eso sí. O sea, eso sí es algo seguro. Incluso hay una referencia a Halloween 3, ¿no? A pesar de que fue muy vilipendiada, por ahí, si ya vieron Halloween 3, van a encontrar esa escena que estoy seguro que les va a gustar bastante. Pero terminamos con este tema de Halloween, ya les hablamos de las 4 líneas de tiempo. Ahora vamos con algo que habíamos quedado que se iba a subir en el podcast pasado, pero por cuestiones técnicas no salió. Y es la reseña de VHS 94. Es este mismo formato y pues debe ser un poco complicada de conseguir para ver. Pueden ver varias reseñas en internet y la que les vamos a platicar ahorita. Pero digamos que se mantiene en el formato de VHS, ¿no? Donde hay una estructura central de un video, ya sea policía, periodista, y van descubriendo, hay una trama central para no spoileárselas, como pues de que van a buscar un equipo de SWAT, va a buscar ahí unas cosas y encuentra los VHS, ¿no? Entonces va transcurriendo la cinta y ellos van viendo las diferentes historias. Y esto es lo interesante, que ahora las historias que nos están mostrando en esta cinta, pues son como que muy diferentes, ¿no? Van desde la ficción hasta lo oculto, ¿no? Y pues toca un poco lo trillado de los zombies, ¿no? También como que esa parte se toca, que creo que lo manejaron bien, ya que pues sí está muy bien producida y era algo que hablábamos, quien ya la haya visto, pues la segunda historia, que es de la chica en la funeraria, pues es una historia muy sencilla pero que tiene un impacto bastante grande en el espectador. Así es, no les vamos a mencionar el final tal cual de la película, porque como bien ya les mencionamos, digamos que la temática de estas antologías es que hay una historia central y conforme se desarrolla esta historia central pues se van descubriendo las demás cintas. Quiero que sí hablemos un poco más en específico de estos cortos. El primero realmente, pues yo creo que es de los más flojos, que es el del hombre rata, que pues explora leyendas que han existido hace mucho tiempo, sobre todo en Nueva York. Incluso yo me acuerdo que en Grand Theft Auto 4 estaba esa leyenda urbana, ¿no? De que podías encontrar al hombre rata si te ibas a las alcantarillas o al subterráneo de esa ciudad. Digamos que le damos un 8 a esa primera historia. La segunda historia es bastante buena, que es la de una chica en una funeraria. La trama es bastante sencilla, digamos que a esta chica la dejan cuidando la funeraria. Entonces solo se encuentra ella, el ataúd y otra persona que era como la de vigilancia, de cierta forma. Pero conforme se va desenvolviendo la noche,
pues no llega nadie, ¿no? Al funeral de esta persona, hasta que una persona extraña llega, como que hace ciertos conjuros y le dice a la chica, ¿sabes qué? Tienes que ir de aquí. O sea, no me preguntes, no te voy a decir nada, solo te tienes que ir. La chica obviamente pues no puede porque es su trabajo. Y ahí las cosas empiezan a ponerse más terroríficas, empezamos a escuchar ruidos y el final es bastante... les va a gustar mucho. Seguimos con la tercera, que fue la de los androides, que eran mitad humano, mitad robot, que yo creo que igual es bastante buena. De hecho es de Tiene un, como esa esencia japonesa, ¿no? ajá, es de un Porque director que ya ha participado en previas. pues sí, todos los actores son japoneses y esta misma historia, ¿no? De generar como que un monstruo, pero ya con tecnología. Y la última parte de la cinta vemos ahora la historia de un grupo de extremistas que de alguna manera al principio tú no sabes qué es lo que está pasando porque realmente solo tienen una persona como secuestrada en un lugar y todos los días la matan a la misma hora. Entonces pues en un principio dices, ¿qué onda, no? Como que no te explicas qué es lo que está pasando hasta que al final terminamos dándonos cuenta que esta persona era un vampiro. Ellos al... Bueno, no les vamos a spoiler al final, véanla, pero esa es la trama en general. Y así concluimos VHS 94. Es una película que es bastante recomendable. Yo creo que la única corto, por así decirlo, o historia, sería la principal, que yo siento que fue la más floja. De ahí en fuera, pues las demás sí están bastante disfrutables. Sí, si tienen la oportunidad, pues búsquenla. Realmente es una película que pues está palomera, ¿no? Como para verla así un domingo de descanso. Y pues seguimos platicándoles más cosas ya en el siguiente podcast donde vamos a tener nuevos invitados y algunos que ya han visitado este programa. No queda más que agradecerles a todos los que se han mantenido en este su programa favorito, El Baúl del Miedo. Donde pues sí, esta edición de Halloween yo creo que estamos dando inicio a la temporada de terror de este año. Les Y tenemos un pues, regalo, y acuérdate. se vienen nuevas sorpresas. Y un regalo en este programa es que tenemos una buena anécdota paranormal que les vamos a dejar después de esta despedida para que puedan disfrutarla. Les recordamos que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y en todas las demás plataformas de streaming, de servicio de podcast, nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo. Y recuerden también seguirnos en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial. Les deseamos una buena noche. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo investigación@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Mira, güey, hace tiempo estaba hablando con dos compas, güey, que están iniciados, porque desde que yo me inicié formalmente, ya no solo practicar las cosas que hago, sino iniciarme formalmente, eh, he tenido, así aunque suene bien cabrón, güey, he soñado con el futuro y te lo juro, cabrón. De hecho, uno de mis amigos más, allegados, pues, a estos temas, yo lo considero mi maestro. eh, Me estaba contando que no soy el primero ni el único que le ha contado que cuando alguien se inicia en esos caminos espirituales, ya sea de derecha o de izquierda, eh, sueña pues con cosas del futuro. Me dice, no, es que no eres el primero que me dice. Y no creas que son cosas así como grandes de, no, que una catástrofe y todo. No, son cosas muy cotidianas, pero que yo ya las había soñado, digamos. Sueño algo hoy y una semana y media pasa exactamente igual. Y hubo tres de estas veces que la neta sí me saqué de pedo. La cosa está así. La primera vez estaba con un camarada platicando pues acerca de un arte que manejamos, ¿no? Pues ya estamos platicando sobre qué show, consejos, etcétera. Pero durante un momento yo me saqué muchísimo de onda porque yo dije esto ya lo había soñado. Algo así como una especie de déjà vu, pero muchísimo más fuerte y más vívido y más duradero que yo le había recordado que eso lo había soñado hace como una semana más o menos. Pues resulta ser de que yo tratando como que
bueno, sacado de onda y todo, pues me empecé a mover las cosas del cuarto donde andaba y demás. Y cuando estaba haciendo eso, pues resulta ser que ocurrió exactamente lo que había soñado. Hace cuenta, yo traté como que de evitar lo que había soñado, pero en esa forma de evitarlo había realmente cumplido lo que soñé. Y pues bueno, me saqué de onda y dije, no manches, o sea, como una especie de déjà vu muy fuerte. Eh, Esa fue la primera. La segunda, estaba yo llamando a un ángel. Estaba yo ya pues, con el altar y todo y estaba nomás esperando la hora propicia. Y pues con un camarada empezamos a platicar de esta famosa secta gnóstica de Samael Aun Weor y, bueno, estaba pidiéndole consejos porque yo estaba estudiando algo llamado Gnosis Hiperbórea. eh, y bueno, pues tenía ideas muy similares a este cuate y demás. En lo que platicábamos, yo recuerdo, estaba platicando con él y estaba leyendo un libro de los Hare Krishna, que me habían regalado unos libros y a veces voy pues a su recinto de mi ciudad y en un momento me empezó a pasar exactamente lo mismo. Dije, yo ya había soñado con esto. Igual, la misma sensación como el del Yahoo, pero más igual, así fuerte y la chingada. Y en ese momento me empecé a sacar de onda. Dejé el libro ahí, eh, agarré el teléfono, que vi el WhatsApp de mi camarada y todo, lo dejé y empecé pues a sacar de onda, a moverme y demás. En ese momento me salí del cuarto y recuerdo muy bien todo lo que había pasado en el sueño y todo eso me había pasado en el sueño. Al final terminé el baño te digo, cosas muy sencillas, pero eso me había pasado en el sueño. Me saqué un pedote y le dije a mi camarada, güey, yo ya había soñado esto, le dije la chingada y demás. Y se me hizo curioso porque de hecho en el mismo sueño eh, estaba el sigil y estaba el sigil y ¿cómo se llama esta cosa? El sello completo del espíritu con el que iba a trabajar en ese sueño. Pues fue mi pedote cuando yo estaba yo ahí con ese mismo sello, dentro de este pequeño lapsus de 20 segundos que te digo, en el cual está ocurriendo lo que yo había soñado. La tercera y más cabrona esta me sacó un poco más de pedo, fue que hace como una semana y media más o menos, yo tuve un sueño con un camarada, es amigo mío, amigo lejano, pero pues amigo pues lejano. Eh, para hacerte la corta, en este sueño estábamos como en una especie de fiesta, reunión, y bueno, pues nos empezamos a pelear, la pelea se hizo más acalorada y demás. Y en un momento él me empezó a llorar y me empezó a decir que yo no era nadie para reclamarle su dolor, su sufrimiento. Resulta ser que en ese sueño, va a sonar raro, pero como que en el sueño ya lo sabía. Eh, yo sabía que a él se habían muerto sus papás y una mujer muy cercana a él en un accidente. Y bueno, estuvimos en una discusión sobre eso y demás, pero yo me levanté y me saqué mucho de onda. Y bueno, los 2 días o el día siguiente, no recuerdo bien, fue poco de eso. Fui con un camarada mío, estábamos en el gimnasio, estaba entrenando con él y pues él es muy amigo de él, con el que soñé. Pues ya en confianza le dije, oye, güey, necesito que me digas la verdad, eh, X persona, para no revelar su nombre, eh, ¿no tiene papás o qué pasó? Y pues bueno, mi amigo se sacó un poco de onda y me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Y le dije, lo que pasa es que yo soñé, le expliqué más o menos cómo estuvo el sueño y demás. Y le dije, pero lo que más me sacó de onda es que se me pasó una raro lo que te voy a decir, pero como que en ese sueño se me reveló que X persona, este güey, había perdido a sus padres y a una mujer muy cercana a él en un accidente, como un accidente de coche o algo así, no lo sé, pero habían muerto. Y que pues a raíz de eso él se había puesto pues como es ahora, ¿no? Pues resulta ser que mi camarada se sacó un pedote y me dijo, mira, güey, es que te voy a decir algo, es que ese güey, hace como 2, 3 años, 2 años y medio más o menos, se murieron sus papás y su hermana en un accidente de coche. Pues yo en ese momento me saqué de pedo y le dije, güey, pues es que yo soñé eso, soñé, pues eso que te estoy diciendo y demás. Y pues nada, güey, digo que a veces me pasan ese tipo de cosas, güey. Y se me hace curioso, ¿no?
Y con amigos pues que sabemos de estos temas pues lo platicamos y todo porque lo vuelvo a comentar, desde que yo me inicié son más vívidos, más cabrones y más, no sé cómo decirlo, como más, sí, más vívidos y fuertes, esa sería la palabra. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a